Buenas noches con todos. Bueno, yo soy el doctor Jorge Garavito y como presidente de la APE, Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, es para mí un placer poderlos, que nos acompañen el día de hoy y empezar el año académico con mucho entusiasmo y sobre todo nuevamente con grandes amigos de América Latina que siempre nos acompañan. Bueno, decirles a todos ustedes pues que la APE sigue trabajando fuerte y estamos tratando de cumplir con todas las actividades académicas del año. Vamos a tener este año nuevamente los primeros jueves de cada mes para tener estas actividades académicas con invitados de lujo como el día de hoy y tocando diferentes temas de la hepatología. También es importante decirles pues que al final de la charla, hoy vamos a dar los ganadores de las becas, de las 2 becas de la Sociedad Argentina de Hepatología, ¿sí? Para el curso superior 2023 y 2024, a todos los que presentaron el caso clínico y que se venció el día 25 de febrero. También diremos los nombres de los ganadores de la beca del curso internacional de hepatología de la Sociedad Colombiana de Hepatología. Y además también decirles pues que están abiertas ya las inscripciones al curso gratuito de hepatitis virales que será realizado el día 17 y 18 de marzo en las instalaciones de laboratorios Abbott, a los cuales también aprovechamos para agradecerles. Y asimismo los invitamos también que ya están abiertas las inscripciones para nuestro curso Rolando Figueroa 2023, ¿sí? Y encuentran toda la información en nuestra página web. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente agradecerles por su presencia esta noche y vamos entonces a empezar con el tema de hoy, para lo cual vamos a presentar al doctor Martín Tagle Arróspide, gran amigo, parte de la junta anterior también de la APE, al cual extrañamos muchísimo. Buenas noches, doctor Tagle. Hola Jorge, muchas gracias. Un honor estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Igualmente para nosotros, doctor. Como ustedes conocen, el doctor Tagle es profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Actualmente él es gastroenterólogo y hepatólogo del grupo GastroHealth en Miami, Florida, Estados Unidos. Y él es miembro honorario de la API. El doctor Tagle, vamos a dejarlo para que haga la presentación de nuestros excelentes ponentes y amigos, a los cuales agradecemos muchísimo la presencia el día de hoy. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Yo también me siento muy a gusto de estar aquí con ustedes, sobre todo esta noche especial que es la inauguración de las actividades académicas de mi querida APE, de la cual formé y todavía formo parte en mi corazón. Tengo mucho aprecio por toda la directiva y cada uno de los miembros. Y quiero presentar esta noche a nuestros invitados del año, que realmente es un panel muy de lujo que tenemos. En primer lugar, tenemos a la doctora Cláudia Pinto Márquez Souza de Oliveira, de Brasil. Ella ha hecho un doctorado, postdoctorado y docencia libre en gastroenterología y hepatología. Es coordinadora del programa de posgrado del Departamento de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y es actualmente jefe de hepatología del Hospital de Clínicas de la misma universidad y es además fellow de la AASLD. Y la doctora Claudia nos va a hablar del screening y evaluación del paciente con hígado graso. Y luego también tenemos a otro gran amigo nuestro de la casa, es el doctor Luis Antonio Díaz Piga. Él es gastroenterólogo, hepatólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile y tiene interés en investigación translacional y clínica de enfermedad hepática relacionada sobre todo con alcohol y trasplante de hígado, de lo cual ha publicado muchísimo. Tiene más de 40 artículos publicados en revistas revisadas por pares de alto impacto, y tiene un interés especial en la investigación en salud pública, políticas públicas de alcohol y hígado graso, y participa en varios comités, es miembro de AASLD, del ISL y de la ALE, por supuesto, y él nos va a hablar de las terapias actuales y también de las nuevas terapias que se vienen en hígado graso. Entonces, sin más preámbulo, damos paso a la doctora Claudia para que nos hable de la parte de la evaluación y screening del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Me gostaria de agradecer Jorge. Jorge é um amigo, toda a comissão científica. É um prazer estar aqui. Vou... ¿Está apareciendo? Sí, doctora, sí se ve. Sí, sí, gracias.
Então, mais uma vez, agradeço à comissão científica. Vou tentar falar portunhol desses meus conflitos de interesse. Na hígado grasso, a história natural é ampla, é um largo espectro de enfermidade, de simples esteatose, passando para inflamação, balonização, ballooning, em fibroses e cirroses. A história natural do hígado grasso no alcoólico é interessante porque alguns pacientes progressam para carcinoma hepatocelular sem passar pela cirrose. Recentemente, um grupo de pesquisadores que estou também eu em Marco Arese, em Professor Narum, de México, da América Latina, que definimos uma nova nomenclatura, uma sugestão de cambiar para NAFLD para MAFLD, que é fígado grasso associado a fatores metabólicos. Essa nomenclatura ainda está em discussão com a CLD e ISO, mas tem vários motivos para se usar esta nomenclatura, principalmente em doentes que têm fatores metabólicos. Então, segundo esta nomenclatura, se pacientes têm esteatose na imagem ou na histologia hepática, esses pacientes têm sobrepeso ou obesidade ou diabetes, esses pacientes têm MAFLD. Sin embargo, se são delgados, mas têm 2 fatores metabólicos, como hipertensão, dislipidemia, plasma aumentado de proteína C reativa ou pré-diabetes, esses pacientes também se incluem como MAFLD. Não importa se nomenclatura é MAFLD ou NAFLD, mas hígado grasso metabólico não de causas secundárias é a principal doença na atualidade e acomete 25% da população global e pode progressar para esteatohepatite, como falei, para cirrose e carcinoma hepatocelular. E os países da Latinoamérica têm um incremento muito grande dessa enfermidade, porque há um aumento grande de obesidade e sobrepeso. Observem, esta é uma publicação interessante que nos mostra que México, Argentina, Chile e Uruguai estão de 20 países com aumento maior de obesidade. Isto não é diferente em Peru, isto não é diferente em Brasília. Em Brasília, nos últimos 10 anos, houve um incremento de 60% da obesidade em nosso país, e 50% da população brasileira está acima do peso. Também, a diabetes mellitus é muito grande em pacientes da Latinoamérica. Esses 2 fatores metabólicos são os principais fatores para a progressão dessa enfermidade. Nos Estados Unidos, a esteatohepatite, ou NAFLD, ou MAFLD, é uma das primeiras causas do transplante hepático naquele país. E, ultimamente, também houve um incremento muito grande de carcinoma hepatocelular de causa metabólica em Estados Unidos, como neste trabalho, com incremento de 17%, também na Europa, com incremento de 12%. Isto não é só em Estados Unidos ou na Europa, na Latinoamérica, temos trabalhos em Argentina, Chile e em Peru que mostram um incremento de carcinoma hepatocelular e
na indicação de transplante. E em nosso serviço no Hospital das Clínicas, houve um incremento de 6 vezes da indicação de transplante por carcinoma hepatocelular secundário à doença a hígado grasso. Outro aspecto importante é que se observa um incremento na prevalência em nosso serviço em 2009 de 1,8% e mais recentemente 13% dos pacientes com carcinoma hepatocelular de hígado grasso. Outro aspecto importante é a presença de carcinoma hepatocelular, como este trabalho de nosso grupo, com hígado grasso sem fibrose importante ou sem cirrose, com uma fibrose F2, F3. Por que alguns pacientes progressam para esses estágios mais avançados e outros permanecem com solamente esteatoses? Vários fatores são importantes. Fatores genéticos, fatores relacionados ao hospedeiro e também fatores metabólicos. A principal fatores clínicos relacionados a esta progressão é a idade avançada, o sexo feminino, mulheres pós-menopausa, pacientes hispânicos e pacientes com mais de 2 ou 3 fatores metabólicos, como obesidade, diabetes e hipertensão. Há um aumento importante da fibrose avançada em 66% desses pacientes, quando maiores que 50 anos. E outro fator clínico importante é a ALT constantemente elevada. São fatores que, na prática clínica, é importante se analisar. Então, idade, sexo, presença de fatores metabólicos e ALT elevada. Esses pacientes têm uma diferença quando se compara os pacientes com esteatohepatite de pacientes com hígado grasso sem esteatohepatite. Há um incremento de 2 vezes da mortalidade global, da mortalidade relacionada ao hígado e ao aumento do carcinoma hepatocelular. Se MAFLD ou NAFLD, o que se tem visto é que quando se usa na nomenclatura MAFLD, você consegue alcançar um maior número de pacientes com diagnóstico de hígado grasso relacionado a fatores metabólicos. Este artigo mostra isto claramente, que quando se usa a nomenclatura MAFLD, você faz um incremento no diagnóstico de pacientes com risco, que tenham de risco cardiovascular como desfechos hepáticos. Esses pacientes não têm solamente falência hepática, mas também morrem por doença cardiovascular e câncer, tanto hepático como extrahepático. Então, é muito importante se analisar que paciente tem risco de progressar para essas fases mais avançadas. Como se faz isso? Na prática, a maioria das sociedades preconizam que pacientes que são diabéticos, pacientes que têm síndrome metabólica, ou que tenham enzimas hepáticas persistentemente elevadas, se faça uma imagem para identificar que o paciente tem hígado grasso e se avalie qual é o risco desse paciente ter algum grau de fibrose. A biópsia hepática ainda é o padrão ouro, sin embargo, é um procedimento invasivo que tem um custo elevado e que pode ter complicações. Então, se pode iniciar essa avaliação com métodos não invasivos, como o NAFLD Fibrosis Score, ou FIB4, e associar
a um método de elastografia. NAFLD Fibrosis Scores é um método que online se consegue fazer. Também o FIB4, e ambos têm uma boa acurácia para descartar fibrose avançada da presença de fibrose avançada. Nós fizemos um trabalho com Peru, Chile e Argentina e demonstramos na nossa população que o FIB4 foi melhor do que o NAFLD Fibrosis Score. Importante chamar a atenção é que enzimas hepáticas, a ALT normal, não exclui esteatohepatites, não exclui doença progressiva. Sin embargo, a ALT elevada também não pode prever NASH ou fibrose. Portanto, a LTST é bueno para screening, é bueno para follow-up, mas se está normal, não significa que não tem lesão ou enfermidade. Ultrassom também é um método somente para diagnóstico de hígado grasso, não serve para evaluar fibrose e nem cirrose precoce. Nós, vários pesquisadores da Latinoamérica, publicamos um guideline que sugere que se faça FIB4 e NAFLD Fibrosis Score em pacientes que têm esteatoses, e se esses índices forem elevados, maior que 1,3, esse paciente necessita uma maior avaliação por elastografia hepática. Se uma elastografia hepática for maior que 8, esse paciente pode ser considerado para biópsia hepática ou encaminhado para um hepatólogo. Portanto, em atenção primária ou em consultório de endocrinologista ou cardiologista, um FIB4 tem um grande valor para prever se esse paciente necessita de uma elastografia e um encaminhamento para o hepatólogo. Outra importância pela elastografia tem sido o segmento, o follow-up desses pacientes anual ou a cada 2 anos, se elastografia tem um incremento maior que 20, este paciente tem maior risco de desenvolver varizes, descompensação hepática, carcinoma hepatocelular. Recentemente, 2 outros guidelines da Sociedade Americana de Gastroenterologia e do ISO sugerem também o FIB4 como uma importante ferramenta para se diagnosticar um risco maior de fibrose associado à elastografia hepática. Ano passado, no ACLD, um interessante estudo demonstrou que a elastografia hepática pode prever desenvolvimento de HCC e de descompensação hepática. Houve um aumento do risco de 2 vezes no nível de elastografia e também de descompensação hepática quando a elastografia era maior que 10 kPa. Num estudo multicêntrico com 995 biópsias hepáticas. Portanto, do ponto de vista clínico, usar FIB4 e elastografia para diagnóstico e follow-up desses pacientes pode ser um método interessante. Importante chamar a atenção que também esses métodos podem ter falhas, como a elastografia, mudar de acordo com o observador, também de acordo com a máquina, e de acordo se o paciente tem elevação de enzima ou congestão hepática ou colestases. A elastografia por ressonância tem maior acurácia para determinar tanto a quantificação de hígado grasso, como também da elastografia hepática.
Novamente, a biópsia hepática serve para diagnóstico e prognóstico, mas tem suas indicações atualmente reservadas para pacientes que têm maior risco de desenrolar fibrose avançada. Isso é importante ainda a biópsia hepática, porque se avalia que se há uma melhora da atividade inflamatória ou piora, também reflete uma piora da fibrose. Por isso, os trials clínicos ainda exigem uma biópsia hepática para avaliar sucesso terapêutico. Quando indicar essa biópsia, da maioria dos guidelines, sugere quando os métodos não invasivos sejam inconclusivos, quando há discrepância entre os dois métodos ou se outras doenças hepáticas podem estar associadas. Também para confirmar NASH para tratamento com drogas ou protocolo de pesquisa. Assim, vários marcadores clínico-laboratoriais associados à elastografia hepática têm sido um bom armamento para se seguir e diagnosticar esses pacientes, diminuindo a necessidade de biópsia em alguns pacientes. Chamamos atenção que ainda esta doença, ou NAFLD ou MAFLD, é uma doença bastante heterogênea e que necessita de medicina de precisão, provavelmente no futuro, para se individualizar o tratamento desses pacientes, sabendo da genética, da microbiota, do tipo de gordura e de composição corporal, e se esses pacientes têm mais doença hepática, doença cardiovascular, e que desfechos clínicos podemos avaliar precocemente nesses pacientes. Assim como mensagens para guardar, MAFLD é um transtorno hepático comum, presente em aproximadamente 20% da população geral. NASH é a forma mais invasiva, caracterizada por inflamação, esteatose e balonização dos hepatócitos. A presença de fibroses e a estratificação se associam com mortalidade geral a largo prazo, doença cardiovascular, transplante de fígado e carcinoma hepatocelular. O diagnóstico de NASH ainda é histológico. A biópsia ainda está o padrão ouro, pelas limitações ressaltam a necessidade urgente de métodos não invasivos e biomarcadores. E as imagens não invasivas e os algoritmos baseados em biomarcadores podem identificar os pacientes com risco de esteatose e fibrose. Graças pela sua atenção. Gracias, doctora Claudia, por su excelente exposición, muy didáctica, muy entretenida, y la felicitamos y le agradecemos. Damos pase ahora al doctor Luis Antonio Díaz para que nos hable sobre terapias conocidas y nuevas opciones en hígado graso. Al final de la charla del doctor Díaz, los invitamos a que vayan poniendo sus preguntas en el chat para poder dar paso a la sesión de moderación. Adelante, Luis Antonio, muchas gracias nuevamente por tu presencia. Muchas gracias. ¿Se logra ver la pantalla ahí? Sí se ve. Perfecto. Bien, me gustaría comenzar primero agradeciéndole a la AP por haberme invitado a esta mesa redonda. La verdad, es un honor. Siempre me siento como en casa compartiendo con el grupo de la AP. Así que muchísimas gracias. Me encomendaron hablar de las terapias conocidas y nuevas opciones terapéuticas en hígado graso metabólico, así que me gustaría centrarme en tres objetivos principales. El primero, hablar de los tratamientos no farmacológicos en pacientes con hígado graso, luego avanzar a los tratamientos farmacológicos
que más se han recomendado en los últimos años, especialmente en las guías clínicas y la nueva actualización de la ASLD, y hablar de potenciales drogas y medicamentos que prometen mucho y que probablemente vamos a empezar a utilizar en el futuro en la práctica clínica. Y bueno, no puedo comenzar hablando de hígado graso sin hablar un poquito de la epidemiología. La doctora de Oliveira ya mostró bastantes datos, pero me gustaría mencionar particularmente que si bien la prevalencia de hígado graso en Perú no es la más alta de nuestra región, sí tienen una importante mortalidad por cirrosis por hígado graso metabólico. Así que este es un desafío que va de seguro a ir aumentando en Perú, en toda nuestra región, por el aumento de factores de riesgo metabólicos como la obesidad, diabetes, entre otros, como hemos visto en la presentación previa. También vimos ya que el hígado graso metabólico tiene distintas etapas que son bastante secuenciales, en las cuales vamos a ir viendo depósito de grasa, inflamación y fibrosis. Y vamos a ir estableciendo tratamientos dependiendo de cada una de las etapas con el objetivo de frenar la progresión de la enfermedad, especialmente aquellos que tienen fibrosis avanzada o cirrosis, ya que este es el grupo que tiene mayor mortalidad en esta enfermedad, y además entre un 5 y un 15% puede desarrollar hepatocarcinoma a largo plazo. Y la fisiopatología es bastante compleja, existen múltiples mecanismos involucrados. Además, la genética es importante y lamentablemente en nuestra región tenemos una alta prevalencia de polimorfismos de riesgo como el de NPLA3, hay malos hábitos de alimentación, sedentarismo. Esto interactúa con resistencia a la insulina, obesidad y va a generar un descalabro metabólico con inflamación y fibrosis a nivel hepático. Y como vimos en la presentación previa también, la enfermedad por hígado graso metabólico es un grupo muy heterogéneo de pacientes. Vemos que hay pacientes obesos, pacientes que son muy flacos, pacientes que tienen mucha inflamación y poca fibrosis, pacientes con mucha fibrosis y poca inflamación, y probablemente ningún paciente que veamos en la práctica clínica va a ser igual a otro. Y esto depende por características como la edad, aspectos genéticos de la microbioma, de la actividad física, entre todos. Así que es muy importante que vayamos personalizando nuestros tratamientos, tanto no farmacológicos como farmacológicos. Y dentro de los no farmacológicos, la baja de peso es el desde, lo que tenemos que tratar de buscar en todos los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Y esto es porque hasta el día de hoy todavía no existen medicamentos aprobados por la FDA para la esteatohepatitis. Y como ya se ha discutido en múltiples charlas, estos pacientes tienen mucho sedentarismo, una muy mala alimentación, habitualmente baja actividad física, así que nuestro objetivo principal es luchar contra eso, mejorando los hábitos alimenticios y optimizando el ejercicio. Lamentablemente, la adherencia de los cambios en el estilo de vida es bastante baja, pero el estándar de tratamiento es buscar una baja de peso entre un 5 y un 10% en todos los pacientes con sobrepeso o obesidad con hígado graso. Y en esta figura pueden ver cómo impacta la baja de peso. De hecho, si se fijan en el 10%, más del 90% resuelve la esteatohepatitis y el 80% regresa a la fibrosis. Así que es una estrategia muy, muy potente. Lamentablemente, menos de un tercio de los pacientes logra bajar de peso a largo plazo y mantenerse además con un peso más bajo al que tenía cuando comenzó el tratamiento. Y la dieta mediterránea es probablemente nuestra principal estrategia para optimizar los hábitos de alimentación. Esto está dado porque ha demostrado disminuir el riesgo de diabetes, eventos cardiovasculares y también hígado graso. A su vez que mejora el perfil de presión arterial, de lípidos y el metabolismo de la glucosa. Pero bueno, es súper fácil decir ya, dieta mediterránea, pero ¿cómo la implementamos en la práctica clínica? Primero tenemos que tratar de privilegiar el aceite de oliva, por lo menos 4 cucharadas al día, un puñado de frutos secos, tiene que ser realmente pequeño ese puñado, el tener al menos 3 porciones de pescado durante la semana, 3 porciones de legumbres durante la semana. Nosotros en Perú, al igual que en Chile, tenemos la ventaja de contar con múltiples pescados y legumbres, así que hay que tratar de sacar ventaja de eso. Privilegiar frutas y verduras, especialmente frutas que no tengan un alto índice glicémico y obviamente ácidos poliinsaturados. Y tratar de evitar
bebidas gaseosas azucaradas y especialmente carnes rojas en exceso y comidas muy procesadas. Y la dieta mediterránea tiene evidencia en distintos niveles. Por ejemplo, este estudio del Journal of Hepatology del 2013 muestra en 12 personas que en la dieta mediterránea comparada con una dieta baja en grasas tiene beneficios a nivel hepático. Lo importante de este estudio es que a pesar de que los pacientes no bajaron de peso significativamente, sí disminuyó el contenido de grasa hepático. Y ese es el principal mensaje que hay que tratar de transmitirle a los pacientes, que la dieta mediterránea no es una dieta para que bajen 5, 10, 20 kilos, lo que sea. Es una dieta para ordenar las comidas y tratar de tener hábitos más saludables y especialmente disminuir el contenido de grasa hepático. Hay otros estudios, por ejemplo, de más de 3.000 pacientes con hígado graso en Grecia, en el cual se siguieron por 10 años y vieron que aquellos pacientes que tenían una baja adherencia a una dieta mediterránea tenían más eventos como desarrollo de esteatopatitis, fibrosis, diabetes y también eventos cardiovasculares. Así que la dieta mediterránea tiene una relación inversamente proporcional con el desarrollo de esteatosis, de fibrosis, y además disminuye el riesgo de diabetes y eventos cardiovasculares a 10 años en pacientes con hígado graso. Por otro lado, yo les había mencionado que las bebidas azucaradas no nos ayudaban en esto, y existe una revisión sistemática que ha demostrado de que las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de hígado graso en dosis dependientes. Así que hay que tratar de evitar el consumo de bebidas azucaradas basados en la evidencia. Por otro lado, hablando de otra bebida, el café. Existen múltiples estudios que han demostrado que el café, consumir por lo menos 3 tazas de café al día, disminuye el desarrollo de hígado graso y también la progresión de fibrosis en hígado graso. Así que, la verdad, si no hay una contraindicación cardiovascular para usar café, es una bebida segura, obviamente, utilizando no más allá de 4 tazas idealmente. ¿Y qué pasa con el alcohol? Bueno, este es un tema que me apasiona, obviamente, y existen múltiples estudios que no han demostrado que realmente existe una dosis segura en la población general. Si bien está este estudio, el Lancet del año pasado, que mostró que eventualmente podría haber un margen de seguridad en poblaciones con mayor edad y con mayor carga de enfermedad cardiovascular, la verdad es que en la población con hígado graso metabólico el alcohol no es para nada seguro y no existen dosis seguras de alcohol a la fecha. Y de hecho, la nueva guía publicada por la AASLD recientemente, hace un par de semanas, recomienda actualmente que pacientes que tienen un grado de fibrosis F2 en adelante no deben beber alcohol, ya que pueden tener una progresión más rápida de la enfermedad. También les hablé que existe mucho sedentarismo en los pacientes, especialmente aquellos con sobrepeso y obesidad. Así que este estudio el año pasado muestra que incluso si no hacen ejercicio y solamente se dedican a caminar y aumentar pasos durante el día, el tener más de 10.000 pasos al día disminuye la mortalidad de forma abrupta, al igual que la mortalidad cardiovascular. Así que esto ya no es una excusa, gran parte de los pacientes tienen un teléfono inteligente y el teléfono es capaz de dar información de cuántos pasos estamos caminando día a día. Así que es una herramienta que hay que tratar de aprovechar sí o sí. Y obviamente debemos buscar estrategias para establecer ejercicio en los pacientes, y esta es una que me parece muy interesante, que es un estudio en que vieron que utilizando un hula hula que pesaba 1,5 kilos, en 55 personas que tenían sobrepeso sin diabetes, el hula hula comparado con caminar demostró que lograba bajar algo de peso, pero que en particular lograba disminuir la circunferencia y también el contenido de grasa. Así que es una estrategia que los invito también a explorar, especialmente en pacientes que no desean practicar grandes actividades de ejercicio. Y ahora me gustaría que pasemos a las terapias farmacológicas. Y si al día de hoy buscamos en Clinical Trials, vamos a ver que en hígado graso existen más de 1.272 estudios actualmente. O sea, si quisiéramos hacer una charla de tratamientos, tendríamos que estar, yo creo que toda una semana hablando de todos los tratamientos potencialmente útiles en el hígado graso.
Pero bueno, la filosofía que hay detrás de esto es básicamente tratar de ofrecer una medicina precisa y personalizada para cada paciente, considerando características como el background genético, la edad, el sexo, características hormonales de la actividad física, etc. Y como les mostramos también, la fisiopatología es tan compleja que existen múltiples vías por donde podemos ir tratando el hígado graso y la fibrosis. Así que el futuro de esto probablemente es ir eligiendo el mejor tratamiento o la mejor combinación de tratamiento que se acomode a las necesidades por comorbilidad de los pacientes y evitando los riesgos de cada uno de los tratamientos. Y bueno, considerando también que aproximadamente un 30% de la población tiene hígado graso, es impracticable pensar de que a todos les vamos a ofrecer tratamiento farmacológico. Entonces, es muy importante que podamos definir cuál es la población que más se va a beneficiar de tratamientos para la esteatopatitis y para la fibrosis. Y probablemente el principal aspecto es tratar de determinar muy bien el grado de fibrosis, y esto va de la mano con lo que mencionaba la doctora Oliveira. Necesitamos métodos precisos para poder diagnosticar la fibrosis, y eso puede ser mediante la elastografía por resonancia, por biopsia, etc. Pero lamentablemente, si no contamos con herramientas básicas para poder estratificar muy bien el riesgo de los pacientes, difícilmente le vamos a poder ofrecer un tratamiento beneficioso para cada una de las etapas. Y esta figura de un review reciente del seminar en Liver Disease, que los invito a chequear también, que está muy interesante, muestra las distintas vías por donde los fármacos y potenciales fármacos que se están desarrollando pueden ayudar a mejorar la esteatohepatitis. Y me gustaría comenzar por la vitamina E como antioxidante, y también por los agonistas del GLP-1 y también agonistas del PPR, como son el liraglutide, semaglutide y la pioglitazona, respectivamente. Y brevemente, considerando que ya hemos hablado en varias oportunidades de vitamina E, pioglitazona, desde que surgió el estudio PIMS y acompañado de otros estudios, hemos visto que la vitamina E, especialmente en personas que no tienen diabetes, podría ser útil en disminuir la esteatopatitis. La pioglitazona también tiene algunos beneficios. El problema principal son los potenciales riesgos que se han descrito. En el caso de la vitamina E, podría aumentar el riesgo de AVE hemorrágico y eventualmente de cáncer a la próstata, mientras que la pioglitazona puede generar insuficiencia cardíaca descompensada, especialmente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de base, aumenta de peso, puede generar edema, osteoporosis y eventualmente cáncer de vejiga. Así que si bien estos medicamentos están ampliamente disponibles, los podemos utilizar, es muy importante tratar de seleccionar muy bien la población, especialmente pacientes de bajo riesgo de accidentes cerebrovasculares, bajo riesgo de neoplasia y que no tengan comorbilidades avanzadas. Así que probablemente el caso de la vitamina E en los pacientes con Leigh-Nash podría ser un subgrupo interesante a utilizar. Y hablando de otro agonista de PPR, lanifibranor, es un fármaco que ya en un fase 2B, que se publicó en el New England en el año 2021, demostró ser útil en resolver en la esteatopatitis y además mejorar en algún grado la fibrosis. Así que es un fármaco que actualmente cuenta con estudios fase 3, de hecho hay varios centros latinoamericanos, incluyendo nuestro centro, que están participando en ese fase 3, así que probablemente vamos a tener novedades en el futuro. Por otro lado, pasando a los agonistas del GLP-1, no puedo no hablar del liraglutide. Es un fármaco que se ha diseminado de forma muy, muy importante, y esto especialmente por los efectos en la baja de peso que tienen los pacientes, que en algunos casos, a pesar de usar dosis bajas, es bastante dramático. Y en particular en un estudio fase 2B, en el estudio Lean, demostró que el liraglutide resuelve la esteatopatitis, mejora algunos aspectos de inflamación también,
y sin empeorar la fibrosis. Así que es una estrategia especialmente útil en pacientes con sobrepeso y obesidad. En cuanto al semaglutide, que también es un análogo al GLP-1, existe un estudio fase 2 que probó semaglutide en pacientes con hígado graso, F1, F3. El estudio también se publicó en el New England. Eran 4 ramas. Y acá lo interesante es que las dosis que se usaron de semaglutide fueron dosis diarias, a diferencia de lo que se utiliza habitualmente en obesidad, que es una dosis semanal. Así que hay que tener ese aspecto en consideración. Pero aún así, el semaglutide logró disminuir, logró resolver la esteatopatitis sin empeorar la fibrosis de forma muy importante comparado con el placebo. Así que estos análogos del GLP-1 son bastante prometedores. Creo que la próxima evidencia que se vendrá va a ser bastante significativa. Y sí, me gustaría destacar que en relación a Rybelsus, que es una versión oral de semaglutide, todavía no hay evidencia al respecto. Así que no estamos en condiciones de recomendar el uso de semaglutide oral en este escenario. Existe también un análogo de GLP-1 que además tiene efectos en otros receptores, que es el tirzepatide, y un estudio fase 3 publicado también hace muy poco en pacientes con diabetes que no estaba en un control adecuado, demostró también una disminución muy importante del porcentaje de grasa hepática. Así que este también es un fármaco que probablemente nos va a ir dando algunas novedades en el futuro. Ahora me gustaría hablar brevemente de los inhibidores del SGLT2, que son bastante utilizados en diabetes, como la empagliflozina y la dapagliflozina. Los estudios que hay varios estudios en población con N muy pequeños, pero sí han demostrado disminuir el contenido de grasa hepática. Así que, considerando que muchos de nuestros pacientes tienen diabetes y que además estos fármacos permiten bajar de peso, creo que es una estrategia que podría ser interesante a considerar en pacientes que tienen hígado graso metabólico y diabetes de base. También hay múltiples fármacos involucrados en el metabolismo de los ácidos biliares. Dentro de eso, no puedo no hablar del ácido obeticólico, que en este estudio con más de 900 pacientes que tenían un hígado graso F2, F3, demostró mejorar de forma muy, muy importante la fibrosis comparado con el placebo. Sin embargo, no tuvo una resolución de la esteatopatitis comparado con el placebo. Hablando de otros fármacos, está el aldafermin, que también este es un análogo del F19, que también regula el metabolismo de los ácidos biliares. Este medicamento es inyectable y en particular demostró también tener un efecto bastante importante en resolución de fibrosis y además en mejorar el contenido de grasa hepática. Y otro fármaco que recientemente se publicaron resultados fase 3 y que es muy prometedor es este tiromimético llamado resmetirom. En el fase 2 ya había demostrado disminuir hasta en un 64% el contenido de grasa hepática, eso a 36 semanas, y recientemente salió la noticia de que el fase 3 a 52 semanas logra disminuir de forma importante la grasa hepática, en aproximadamente un 50%, y es bastante seguro, es bastante bien tolerado, y no habían, por lo que está descrito en los primeros reportes, mayores diferencias comparados con el placebo en efectos adversos. Así que, bueno, hemos hecho un barniz de muchos fármacos que están en distintas etapas. Creo que esto es inabarcable para una presentación en 20 minutos, pero creo que el futuro del hígado graso metabólico es prometedor y así como les mostré, existen distintas vías y con distintos efectos a nivel metabólico. Creo que la integración del uso de estos fármacos va a permitir que podamos ofrecer algún tratamiento ajustado para los pacientes. Para ir finalizando, me gustaría destacar nuevamente que la enfermedad por hígado graso es una enfermedad que afecta a varios órganos, no solamente al hígado, así que hay que tener ojo
a nivel cardiovascular, ver el control metabólico de la diabetes, vigilar los riñones y vigilar la aparición de algunos cánceres, especialmente cáncer colorectal. Así que bueno, creo que en el futuro se vienen nuevos desafíos. Uno de esos es integrar la información genética de nuestros pacientes. Hay fármacos que incluso tratan de actuar en algunos mecanismos de genes como PNPLA3. Eventualmente vamos a fenotipificar a los pacientes de acuerdo a grasa visceral, metabolómica y eventualmente a través de microbiota, y creo que se vienen aspectos muy interesantes. Me gustaría que se lleguen algunos mensajes. El primero es que el hígado graso es una enfermedad que afecta a varios órganos, así que necesita que trabajemos en equipo, que nos enfoquemos en el hígado, pero también en el corazón y en otros órganos. Los cambios en el estilo de vida son fundamentales, y si bien hay fármacos que actualmente están en uso como la vitamina E o pioglitazona, hay que seleccionar muy bien a estos pacientes, idealmente pacientes que no tengan comorbilidades importantes. Hay otros fármacos como los agonistas del GLP-1 o inhibidores de SGLT2 que tienen lugar especialmente en pacientes con obesidad y pacientes con diabetes respectivamente. Se vienen un montón de fármacos y creo que la combinación de fármacos es el siguiente paso racional para seguir avanzando en esto. Me gustaría agradecer a todos los miembros también del laboratorio de hepatología experimental, que sin ellos no podría haberme desarrollado y que trabajamos codo a codo en esto, y pasar un par de avisos comerciales. El primero, que con Juan Pablo y con Ramón Bataller estamos trabajando en este proyecto Global Health. Ya estamos andando, ya hay centros que están comenzando a reclutar, así que están todos invitados a participar. Y no se pueden perder el Congreso ALE, que se viene muy bueno en Bogotá, Colombia, para que reserven la fecha, y ya está abierto la plataforma de envío de trabajos para que se motiven y participen en todos los aspectos del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Antonio, por la excelente y ordenada y didactísima charla que nos has ofrecido hoy. Un poco para comentarle a la audiencia que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Yo quiero empezar por preguntarle, para abrir la sesión de preguntas a la doctora Claudia. Se ha desencadenado una controversia en si el término debe ser MAFOD con M o con N, porque para algunos es mejor, porque es más inclusivo, porque puedes incluir personas con hepatitis C o B, además de enfermedades metabólicas. Pero si uno revisa la literatura, hay otros autores, expertos también, que no les gusta ese término, no les gusta porque les crea problemas para efectos de protocolos de investigación, y esa definición creo que ha traído a veces más problemas que soluciones. ¿Cuál es la visión de ustedes en tu centro en São Paulo, Claudia? Eu sou uma das autoras do trabalho, então eu tenho conflito de interesse, mas quando eu fiz esta survey, essa discussão, e eu sou contra acrescentar álcool ou outras doenças. Para mim, MAFLD é um hígado grasso com doença metabólica. E agora nós estamos fazendo novas surveys com a SLD em ISO para definir melhor este ponto. Para mim, NAFLD é hígado grasso com obesidade e diabetes. E este é a principal nomenclatura para MAFLD. Não sou contra associar álcool. O que se fala é definir hígado grasso com álcool, sem álcool, metabólico, não metabólico. Mas NAFLD também não é bueno, porque NAFLD inclui hígado grasso secundário a drogas, a outras causas. Então, penso que isto alguma hora vai ficar bueno. Metabólico com álcool, sem álcool. Não sei o que Luiz pensa.
Sí, la verdad es que es un tópico que da también para un meeting, pero es difícil separar el efecto del alcohol en hígado graso, considerando principalmente que hay pacientes que son abstemios de toda la vida, que probablemente es el subgrupo que uno puede decir, estos pacientes sí que son NAFLD, pero la verdad hay varios estudios que han mostrado que incluso en dosis más bajas de la que estamos hablando, del diagnóstico NAFLD de alcohol, eso tiene un impacto en el desarrollo de esteatosis y fibrosis. De hecho, si pensamos en la definición de las guías clínicas, en mujeres son 20 gramos y en hombres son 30 gramos al día. O sea, en hombres estamos hablando 2 standard drink al día, que equivalen a más o menos 14 cervezas a la semana. Yo los invito a tomarse 14 cervezas a la semana y ver qué pasa con el hígado. Entonces, es un asunto complejo. Yo creo que probablemente vamos a terminar en una definición que va a abrir hígado graso propiamente tal, hígado graso con enfermedades como enfermedad Wilson, hepatitis C, amiodarona y otras cosas que generan esteatopatitis, y finalmente la etiología dual, que creo que ni siquiera tenemos muy claro en estos pacientes cuál es el driver real de la enfermedad, y creo que ese es el siguiente desafío para los próximos 10, 20 años. Bien, excelente. Veo que algunas preguntas en el chat, casi todas referidas a la farmacoterapia, pero antes quiero hacerle otra pregunta a la doctora Claudia, otra atingencia. Todos conocemos el consenso Babeno 7 y los cortes y los 5 para categorizar F3, F4, etc. Ha habido algunos estudios prospectivos recientes donde también se habla de nuevos cortes, no solamente para predecir la progresión de F3, F4, sino también para predecir en el paciente que ya tiene cirrosis cuándo se va a descompensar, o sea, cuándo es que, a partir de qué corte se va a descompensar. ¿Cuál es su comentario al respecto del rol de FibroScan? Porque cuando empezó el FibroScan o la elastografía por vibración, se decía, bueno, ya que es cirrótico, ya para qué hacerle más FibroScan, pero hoy en día le encontramos otro uso para predecir complicaciones, específicamente en el caso de los pacientes con hígado graso. Uma boa pergunta, porque em Baveno não foi muito bueno para hígado grasso, né? Para determinar que da 20 de quilopascal determina se o paciente tem risco de descompensação ou hipertensão portal clinicamente significante. No hígado grasso não foi bueno, tem uma outra fórmula para compensar a obesidade, mas em minha prática clínica, quando o paciente aumenta a cada 2 anos, tenho pacientes com 15 anos de follow-up, quando o paciente aumenta, nós outros estamos fazendo um trabalho com isso, num fellow, quando aumenta 20 a 30% da elastografia, pode ser um marcador de aumento de risco de descompensação. E na CLD, este trabalho mostrou 10, but 10 is low. So, portanto, eu penso que se você tem incremento em percentagem desses pacientes, é melhor para evaluar. Tem uns trabalhos de hepatite C que fizeram esta progressão. Mas se o paciente tem 20 de quilopascal, eu penso que é um paciente mesmo que eu tenho que reduzir la segmento para screening de HTC e descompensação. Muchas gracias, Claudia. La siguiente pregunta se refiere un poco a los análogos del GLP-1 y pioglitazona. Bueno, todos sabemos que la pioglitazona es un gran fármaco para el manejo de la resistencia a la insulina que casi todos estos pacientes tienen, además de obesidad. Pero, por otro lado, muchos pacientes no les gusta porque uno de los efectos secundarios
de peso, ganan 2 kilos, 3 kilos de peso. Pero cuando se les asocia análogo GLP-1, se compensa efecto secundario y logra un efecto deseado en estos pacientes obesos que quieren bajar de peso. En este sentido, mi pregunta para Luis Antonio, en pacientes que ya tienen una fibrosis avanzada, incluso cirróticos, pero todavía compensados, ¿es seguro el uso de los análogos GLP-1 combinados con pioglitazona, en tu visión, Luis Antonio? Bueno, sí, pero yo creo que hay muchos pacientes utilizando estos fármacos y que ni siquiera sabemos que tienen cirrosis, y ese es el principal desafío. Si ustedes ven en los policlínicos de diabetes, uno de cada 10 pacientes con diabetes tiene fibrosis avanzada o cirrosis compensada. Entonces, y muchos de ellos utilizan combinaciones de fármacos y no hay mayor problema. Ahora, si hay que elegir entre los dos, considerando que todo tiene un costo, probablemente los análogos del GLP-1 van a ir desplazando el uso de pioglitazona, siendo bien purista. Pero como mensaje también hay un fármaco que es un isómero de la pioglitazona, que en el fondo tiene los mismos efectos metabólicos, pero que en teoría no tendría los efectos de ganancia de peso y descompensación del punto de vista cardiovascular. Esos resultados iniciales los mostraron en el Congreso Americano, del Liver Meeting, así que probablemente, si bien la pioglitazona va a ir disminuyendo progresivamente en este escenario, hay un nuevo fármaco muy similar a la pioglitazona que podría ser muy útil. Só pregunta. uma acrescentar é que tem um estudo Essence que participamos com semaglutida, já tem uma parte, uma subanálise com pacientes F4, que a segurança foi boa para pacientes com semaglutida. Então, temos uma subanálise do estudo que pacientes com cirrose compensada tiveram uma boa segurança com semaglutida nesse estudo. Okay. Acá hay un estudio, una pregunta interesante del público, también dirigida un poco hacia la doctora Claudia también. El que escribe es un médico de atención primaria y pregunta si, aparte de los parámetros utilizados en el FIB-4, que los conocemos todos, que cuando el score es mayor que 1.3, la pregunta va dirigida a si se necesita algún otro parámetro para referir al especialista, por ejemplo, dislipidemia, resistencia a la insulina. Ustedes, por ejemplo, piden ustedes el score OMA, lo calculan, piden insulina basal o algunos otros exámenes aparte de los del FIB-4. Sim, o problema é que na atenção primária não tem aqui no Brasil insulina ou alguns exames mais sofisticados, mas a ideia é que na atenção primária, se FIB-4 for maior que 1.4 e não tem elastografia ou na atenção secundária, encaminha para especialista, ou gastroenterólogo ou hepatólogo. Okay. Otra pregunta del público se refiere a otros compuestos de los tantos que hay, por ejemplo, la silimarina y los fosfolípidos esenciales. ¿Cuál es tu experiencia o la experiencia de ustedes? Si los recomiendan o no, en fin. Sí, bueno, en Chile, sobre todo en la década de los 90, se utiliza harto la silimarina. Hay hartos estudios que han demostrado que no tiene beneficios concretos en hígado graso, pero sí, lo que sabemos es que no se descompensan los pacientes, incluso si tienen cirrosis. Así que, en particular en la práctica clínica, yo no peleo con los pacientes, y si para ellos les hace sentir más seguros, no están gastando mucho dinero, no hay problema. Pero entendiendo que no hay beneficio en su uso, pero es un fármaco seguro. Y de fosfolípidos esenciales, hay poca evidencia. Nosotros, al menos en la práctica clínica, no los utilizamos. No sé si la doctora de Oliveira lo utiliza, pero hasta donde recuerdo,
no había ningún estudio grande, los beneficios eran principalmente en outcomes como disminución de transaminasas o outcomes más bien intermedios, así que no hay una evidencia, a mi parecer, sólida que sustente su uso, así que si uno tiene poco tiempo, poco dinero, creo que hay que tratar de apuntar a los tratamientos que tienen más evidencia en este grupo. La vitamina E es un conocido fármaco, es una vitamina relativamente barata que ha sido mencionada en tu charla, el estudio PIBES y otros. Incluso conocemos que hay un estudio de Vilar Gómez donde demuestra que disminuye la mortalidad también este fármaco. Hay una tendencia equivocada, creo yo, en la comunidad de pensar que hígado graso, entonces le damos vitamina E. Y quería que ustedes recalquen que no es así, que se necesita ser más estricto y tener una biopsia. No todo paciente con hígado graso se le va a dar vitamina E por los efectos secundarios que acaba de decir. Entonces, en ese sentido, hay una pregunta también del público que se refiere a cuánto tiempo, asumiendo que el paciente ya tiene NASH demostrado por biopsia, se le administra la vitamina E. Si quiere, parto yo de ahí, Sí, sí, cualquiera. viceversa. Sí. Yo al menos lo que hago, me aseguro que el paciente tenga mucha esteatopatitis, que no, idealmente no tenga diabetes o factores de riesgo cardiovascular muy importantes. Y en general, si la utilizo en 800 unidades al día, pero trato de al mismo tiempo buscar otra estrategia que me permita disminuir la esteatopatitis, cosa que en plazo de un año tener suspendida la vitamina E, pero más bien lo que hacemos de forma local, pero trato de, en los pacientes, incluso pacientes de bajo riesgo, tratar de no dejarlos más de un año con vitamina E. No sé qué opina la doctora de Oliveira, porque esto da para distintas opiniones. Não, nós outros usamos vitamina E solamente em pacientes que não têm muitos fatores metabólicos, e por um ano observamos com biópsia solamente, só com biópsia, e observamos se há redução de aminotransferases em 3 meses. Porque em Estados Unidos, o professor Arun Sanyal sempre habla que se paciente pode ser um não respondedor em 3 meses a 6 meses, você tira fora a vitamina E. Penso que devemos usar solamente com biópsia e por um período de um ano de acordo com o Luiz. Não uso muito, porque não tem um efeito metabólico nesses pacientes. Volviendo un poco al prototipo clásico del paciente con NAFLD, MAFLD, como quieran llamarle, paciente obeso, insulino resistente, etcétera, siempre viene la cuestión de las drogas especializadas para bajar de peso, o sea, y ahí sale la fentermina con oxitopiramato. Es claro que no está indicada para NASH, pero sí en pacientes obesos que pueden o no tener NASH. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Han usado fentermina y con oxitopiramato en estos pacientes? Luis Antonio, empezamos contigo. O Luis Antonio. Por favor, adelante. Sí. Tenemos doctora de Oliveira, de ahí yo me sumo. Ok, Claudia, sí. Adelante. Não, uso muito semaglutida ou liraglutida para perda de peso. E sim, uso topiramato, mas topiramato não é fácil usar na prática clínica. Penso que tem um psiquiatra ou endócrino associado para usar topiramato, porque tem um pouco de risco. Às vezes uso bupropiona para compulsão de obesidade, de alimentação associado, mas topiramato é the best para esta situação. Uso muito semaglutida ou liraglutida e pioglitazona, que tem uma pergunta,
Uso em pacientes com biópsia, não diabéticos, somente com biópsia, que tenham uma gordura visceral e com IMC não acima de 30. Porque são pacientes metabolicamente com gordura visceral, não grandes obesos, e que pioglitazona tem um efeito muito bueno. Luis Antonio, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo con Claudia. Nosotros también estamos utilizando harto los análogos del GLP-1, por una parte por lo práctico que son del punto de vista clínico, porque nos ayudan un montón del punto de vista metabólico, y en cuanto a fentermina, topiramato y otras cosas en general, yo trato de evitarlo. Tengo creo que 2 o 3 pacientes que están con fentermina y topiramato, solamente uno actualmente, y todos los manejamos con un equipo multidisciplinario, el equipo de diabetología, nutricionista, etcétera, tratando también con el mismo enfoque de son medicamentos de mayor riesgo, así que tratar de que estén la menor cantidad de tiempo expuestos a esos fármacos. Perfecto, muchas gracias. Dado la avanzada en la hora y el tiempo, quiero dar por terminada esta sesión de preguntas y respuestas, agradeciéndole muchísimo a Claudia y a Luis Antonio por sus brillantes exposiciones, muy didácticas, y por su tiempo y haber compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros. Muchísimas gracias a nombre personal y en nombre de la APH, y doy pase al doctor Jorge Garavito, que tiene algunos anuncios importantes que hacer. Jorge. Ahora sí, estaba un poco con el micrófono apagado. Para empezar, agradecer a la doctora Claudia y a Toño por sus excelentes exposiciones. La verdad, estamos bastante felices de haberlos tenido el día de hoy, y además también agradecerles porque vamos a estar con ellos también en el curso Rolando Figueroa de este año, y desde ya les agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, simplemente para informarles, estoy tratando de abrir ¿cómo se llama? A ver, un segundito, la lista de ganadores, pero acá me está jugando una mala pasada la computadora en este momento, de los ganadores para la beca. Ahora sí. Bien, entonces tenemos los ganadores de la beca para el curso de la Sociedad Argentina de Hepatología, que enviaron sus casos clínicos hasta la semana pasada. Han sido revisados por la Junta, y bueno, los ganadores, si queríamos felicitar, es la doctora Claudia Mariela Albizuri Gómez, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, por su trabajo de compromiso orgánico múltiple de la enfermedad asociada a inmunoglobulina G4 con angitis esclerosante, pancreatitis autoinmune y tumor de Kuttner. Y el segundo lugar para la doctora Luciana Analía Lancho Fistrovic, del Hospital Nacional 2 de Mayo, por su trabajo de trombosis portal no cirrótica secundario a déficit de proteína C. Ambas doctoras han sido ganadoras de la beca del curso bianual de la Sociedad Argentina de Hepatología, y obviamente agradecemos a la Sociedad Argentina de Hepatología por habernos brindado estas 2 becas. El tercer, cuarto, quinto y sexto lugar están siendo acreedores para una beca para el curso Rolando Figueroa del año 2023, y además también a sus residentes que les han acompañado, ¿no? En el caso de la doctora Lidia Castillo Núñez, el doctor César Castro Villalobos del Hospital Loaiza, el doctor Stalin Yance Contreras del Hospital Hipólito Unanue, y la doctora Katia Giselle Guevara. Así que a todos ellos nuestras felicitaciones por haber sido los ganadores. El día de mañana estamos publicando también la lista de ganadores en nuestra página. Y también en el tema del curso internacional de hepatología de la Sociedad Colombiana, tenemos 5 ganadores con becas presenciales para este curso, que se va a dar el día 30 de marzo, 31 y 1 de abril en la ciudad de Bogotá.
la doctora Nurit Lisi Correa Balcázar, la doctora Ingrid Emperatriz Asbat Marínez, la doctora Jocelyn Elvira Valderrama Ascoy, la doctora Melissa Elizabeth Labrín Bustamante y el doctor José Delgado Calvo. Así que a todos ellos también nuestras felicitaciones y nada, los invitamos también nuevamente para que ya se vayan inscribiendo al curso Rolando Figueroa, al curso de hepatitis virales y obviamente para el curso de la ALE, que este año se viene con todo. Así que nuevamente, Claudia, Toño, muchísimas gracias. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Nos vemos prontito y le doy paso al doctor Tagle, no sé si está por ahí o me parece que... Martín, Sí, ok. aquí estoy. Bueno, Muchísimas gracias también. Ya. No, muchas gracias a ustedes Muchas nuevamente gracias. por la Muchas invitación. Ha sido un gusto y Muchas hasta gracias. cualquier momento. Que tengan unas buenas noches. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Espero verlos pronto. Chao.